Hola, esta es la explicación de la práctica de creación de capas, coordenadas absolutas, coordenadas relativas y coordenadas polares en AutoCAD para la asignatura de dibujo técnico en el CBT 24. Soy Adriana Besanilla y vamos a ver esta segunda práctica. En Classroom tenemos las indicaciones específicas. Este es el nombre del archivo que vamos a trabajar. En esta ocasión vamos a trabajar en el AutoCAD Web, en la versión que está en línea. Anteriormente creamos un usuario y una contraseña en la página de la empresa Autodesk y vamos a entregar el producto de tres maneras. Como archivo DWG, que es archivo editable en AutoCAD, como archivo PDF para tener una vista rápida y poder evaluar de forma más eficiente. Y también van a entregar un enlace compartido conmigo, pero de tipo solo vista, no como edición. Como editora solamente me lo van a compartir cuando requieran que les entre a su archivo para apoyarles en algo. Tenemos la rúbrica y recuerden que hay aspectos que se evalúan como el contenido, que esté completo, que el archivo esté entregado en PDF, en DWG, en enlace y también que las capas, cada uno de los aspectos de la rúbrica pueden abrirse para verificar los detalles y procedemos. Tenemos una imagen de la práctica. Básicamente es una figura, la más sencilla es la segunda práctica apenas, es una entidad de dibujo, una figura muy sencilla, hecha 3 veces en 3 distintas capas con 3 textos, nada más que uno dice figura elaborada con coordenadas absolutas, otro relativas y otro con coordenadas polares. Y aquí se ve el empalme que tenemos de las capas. Ese es el objetivo y bueno, vamos a ver cómo se va a trabajar. Tenemos también que recordemos que estamos trabajando en el sistema de coordenadas cartesiano. Tenemos el plano, tenemos el eje de las en forma horizontal, el eje de las abscisas o de las X, positivo a la derecha, negativo hacia la izquierda a partir del origen, y el cruce con el eje de las ordenadas o de las Y, de la Y, y también positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. Tenemos los cuadrantes. Para medición de ángulos tenemos cuadrante 1, 2, 3 y 4 en orden inverso a las manecillas del reloj. Sin embargo, también podemos modificar nuestra aplicación o nuestro software, configurarlo para poder medir los ángulos en orden a favor de las manecillas del reloj. Pero de manera estándar, por default, los medimos en contra de las manecillas del reloj. Bueno, la práctica 1 ya la trabajamos. La práctica 2 vamos a hacerla utilizando el sistema inglés. Recordemos que podemos trabajar dos tipos de unidades, el sistema métrico decimal con milímetros como base y el sistema inglés o sistema imperial con pulgadas como base. Entonces, tenemos aquí la misma figura como ejemplo. Es una figura que está en el primer cuadrante. Y tenemos aquí el eje de las X, el eje de las Y o de las abscisas y las ordenadas. Estas coordenadas que vamos a utilizar son las coordenadas absolutas para crear esta figura. Comenzamos con el comando línea y vamos dando los puntos que nos pide el AutoCAD, el comando de AutoCAD, para definir desde qué punto la línea. Desde 1 en X, 1 en Y entonces comienza a crearse esta línea aquí y el AutoCAD nos va a pedir a qué punto quieres ir para definir la entidad de dibujo, que en este caso es una línea, y nosotros la coordenada absoluta se va a definir a partir del origen siempre. Entonces, a partir del origen, si yo le digo 7 en X, 1 en Y, acuérdense que la coordenada es X, Y, entonces a partir del origen 7 es aquí y a partir del origen en Y1 es aquí. Este es el punto. Entonces, si le damos 7,1 Enter, AutoCAD va a dibujar esta línea. Entonces, nos pide a qué punto, estamos definiendo a qué punto va a ir. Si le decimos al 7,7, que es una coordenada absoluta, se va a ir hacia acá.
¿Por qué 7,7? Porque aquí es 7 en X y desde el origen también 7 en Y, ¿de acuerdo? Y luego 3,7 es el siguiente punto, es 3 desde el origen y 7 desde el origen en Y, ¿de acuerdo? Entonces ahí vamos dando coordenadas absolutas. Ahora, la misma figura la vamos a hacer, pero la diferencia es que vamos a utilizar coordenadas relativas o incrementales. Para eso tenemos un carácter que es el carácter del arroba, que es como decirle al AutoCAD que a partir de donde estoy ubicado, a partir del punto donde estoy, ahí yo puedo definir cuántas unidades quiero que se dibujen en AutoCAD en X y cuántas en Y. Entonces, la primera coordenada la vamos a establecer absoluta, así que si utilizamos el comando line y desde 1,1, que es una coordenada absoluta que sale del origen, nuestro primer punto es este que está aquí. Pero en lugar de decirle ahora al punto 7,1, como lo hubiéramos hecho con coordenada absoluta, vamos a definirle aquí, estando aquí, le vamos a decir arroba, que significa desde este punto donde estoy, 6,0. ¿Qué significa 6,0? Dibújame 6 unidades en X, es decir, es 6 positivo, es a la derecha, y 0 unidades en Y o en Y. Quiere decir que no voy a dibujar hacia arriba ni hacia abajo, está completamente sobre de forma horizontal, hacia la derecha. Entonces, si en este punto yo quiero hacer una línea de 6 unidades hacia arriba, tendría que decirle aquí arroba, que significa desde el punto donde estoy. Entonces, 0,6 quiere decir que 0 unidades voy a dibujar en X, ni a la derecha ni a la izquierda. 6 positivo, quiere decir que es hacia arriba, en el eje de las Y hacia arriba. Estando aquí, si quiero dibujar esta línea que mide 4 unidades hacia atrás, hacia la izquierda, entonces tendría que decir arroba, o sea, desde este punto, menos 4, eso es el valor en X, coma 0, que ese es el valor de Y. ¿Por qué arroba menos 4,0? Porque a partir de aquí, menos 4 es X negativa hacia la izquierda y 0 en Y porque no estoy ubicando este punto ni más arriba ni más abajo. En Y es el mismo valor. Y luego, si tengo que hacer la línea hacia abajo de 3 unidades, sería arroba 0, 0 en X, coma, menos 3 en Y. Arroba 0, menos 3 y se hace esta línea para acá. Y a partir de aquí, si quiero hacer 2 unidades hacia la izquierda, es arroba menos 2,0. Y luego, si quiero hacer 3 hacia abajo, es arroba 0 en X, menos 3 en Y. Y llego a este punto, la línea me queda colgada, queda abierto el comando, entonces doy un enter para cerrar el comando, ahorita lo vamos a hacer. Y es la misma figura pero hecho con coordenadas distintas. Ahora vamos a utilizar las coordenadas polares que involucran un ángulo para la dirección de la entidad de dibujo. Nada más que aquí vamos a hacerlo parecido a las relativas que involucra una arroba, que significa desde donde estoy ubicado, pero damos un valor absoluto, es decir, no positivo ni negativo, es nada más el valor absoluto, porque la dirección o la orientación se la vamos a dar con el ángulo. Recordemos que si estamos en el plano cartesiano, el sistema de coordenadas, aquí tenemos el ángulo 0. Si nos dirigimos hacia arriba, este ángulo de aquí a aquí son 90 grados, es un ángulo recto. En cambio, de X positiva a X negativa, es decir, de aquí hasta acá, estamos hablando de 180 grados. Y hacia abajo sería 90 por 3, 9 por 3, 27, 270 grados. 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados. Entonces nos vamos a nuestro espacio donde está la definición de las coordenadas polares y comenzamos con coordenada absoluta el primer punto igual, line o línea, desde el punto 1,1 desde el origen, desde el 0. 1 en X, 1 en Y, aquí estamos. Ahora, en lugar de decirle este punto, si le dijéramos en coordenadas absolutas, sería 7,1. Si se lo dijéramos en coordenadas relativas, sería, como son 6 unidades,
le diríamos arroba 6,0. Pero como se lo vamos a decir, eso serían relativas, pero se lo vamos a decir en polares, entonces sería, a partir de este punto sería arroba 6 con un ángulo de 0, así tal cual como está aquí, arroba 6 con el carácter de menor que representa o simboliza el ángulo, 0 grados. Si llego aquí, quiero hacer una línea hacia arriba de 6 unidades, le diría arroba 6 con un ángulo de 90 y se hace. Y luego si voy para la izquierda debería ser 180 grados. Entonces sería arroba 4 con un ángulo de 180 y se hace para la izquierda. Si quiero hacer 3 hacia abajo, arroba 3 con un ángulo de 270 hacia abajo. Si quiero 2 hacia la izquierda, arroba 2, no menos 2, sino 2, pero la orientación o dirección se la damos con un ángulo de 180 y dibuja hacia acá, hacia la izquierda. Y a partir de este punto, para definir y cerrar la entidad de dibujo, entonces nosotros definimos arroba 3 en valor absoluto, no negativo, 3 con un ángulo de 270 y terminamos aquí, podemos terminar el comando para trabajar. Entonces voy a subir para tener disponibles aquí las coordenadas absolutas y voy a abrir mi AutoCAD web. Eso lo pueden hacer si ustedes están aquí. Aquí tienen en la misma práctica, tienen el acceso al sitio que es web.autocad.com. También lo tienen acá en trabajo de clase. Hay una sección que es materiales de apoyo a AutoCAD. Aquí está el acceso a el AutoCAD web, que está en línea completamente. Entonces, aquí lo que puedo hacer es colocar mi usuario, mi contraseña. Yo ya estoy dentro y entran directamente a este sitio. Y bueno, ya vimos en la práctica 1 cómo está conformado el área de trabajo. Nos vamos a ir a la carpeta de segundo parcial. Y en segundo parcial yo tengo carpetas de los grupos, pero bueno, aquí en segundo parcial lo que harían ustedes sería crear un nuevo dibujo. Y van a colocar el nombre de la práctica. Aquí van a colocar sexto A de TEC o sexto A de TMI o sexto B de TEC también, etcétera. Y aquí van a colocar nombre y grupo. Yo les voy a pedir, normalmente les pido que agreguen apellidos y nombre. Primero apellidos porque así están en la lista. Pero en Classroom utilizan su cuenta institucional de correo electrónico de el dominio cebetis24.edu.mx y les pusieron el nombre primero, no por apellido, sino por nombre. Entonces, por favor, coloquen aquí sus datos tal cual aparecen en Classroom. Y esta segunda práctica, si recuerdan, dijimos que iba a ser en sistema imperial o sistema inglés, quiere decir que sea en pulgadas. Nos vamos aquí. Los que estén trabajando ya con el software instalado en su computadora, que eso lo vamos a hacer en las siguientes clases. Si quieren utilizar la plantilla de sistema imperial, es una plantilla que se llama ACAD. Y si quieren utilizar el sistema métrico decimal con milímetros, la plantilla se llama ACAD ISO. Entonces nos vamos al sistema inglés o imperial y creamos. Entonces comienza a generarse y puedo ver aquí primero, me voy al zoom extensión, o es lo mismo que dar doble clic con el botón del centro del mouse. Se ajusta la vista de mi área de trabajo y tengo en esta parte los paneles de propiedades, de capas, de bloques, de referencias externas y trazos. Entonces, como voy a trabajar con textos también en algún momento, veo aquí que tengo el estilo de texto definido por default como Arial con tamaño 12. ¿12 qué? Pues 12 pulgadas, porque estamos trabajando unidades de medida en pulgadas. Cada punto de la rejilla, cada cuadro de la rejilla está a media pulgada. Quiere decir que aquí del origen
Este es el eje rojo, es el eje de las X, el eje verde es el eje de las Y, de las abscisas y las ordenadas. Y el eje Z sería como si a partir de este punto hicieran el eje hacia ustedes. Entonces, si vamos a trabajar con un alfabeto, con un texto, con un tamaño de fuente tan grande como 12, porque les digo que aquí es media pulgada, aquí es una pulgada, imagínense 2 pulgadas, 3 pulgadas, 4, 5, 6, 7, sería por ejemplo, si colocaran una letra A, sería una letra A enorme aquí. Entonces, vamos a bajarlo por default aquí en Arial, vamos a ponerle 0.25 de pulgada, lo podemos cambiar después, y el estilo de cota también en 0.25 de pulgada, o sea, un cuarto de pulgada, y en estilo de directriz múltiple también 0.25. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a crear 3 capas para trabajar nuestras entidades de dibujo. Nos vamos a la sección de capas y creamos una nueva capa aquí, nueva capa, y le ponemos coordenadas absolutas para crear la figura por medio de coordenadas absolutas. Le ponemos un color contrastante con el negro, que es el color de fondo, puede ser el amarillo. Entonces, nueva capa y la capa siguiente es coordenadas relativas. Y voy a colocar un color magenta, un color rosa, nueva capa, una tercera capa, polares. ¿De acuerdo? Y le voy a colocar un color verde. Entonces, acá arriba, en la sección de la derecha superior, tenemos un engrane para definir o configurar los parámetros. Tenemos preferencias. El tema que tenemos por default es el oscuro. ¿Por qué? Porque es el que menos daña la vista en el diseño. Protege de alguna manera, más que tener el fondo claro y las entidades oscuras. Este es más amigable con la vista. En referencia a objetos, cuando nosotros querramos detectar un punto especial en los objetos y hacer referencia a él, podemos nosotros tener activo o habilitado o deshabilitado que nos detecte el punto final de alguna entidad o el punto medio o cuando se cruce en la intersección, el centro, etcétera. Y podemos quitar algunos otros que no deseamos por el momento y luego los podemos encender. Tenemos la sección de unidades en donde, como creamos el dibujo en sistema imperial o inglés, entonces vemos que estamos en pies y pulgadas. Y la navegación la queremos de forma estándar. Entonces, aceptamos. Y bueno, acá tenemos las coordenadas. Mientras nosotros movemos el puntero, ahí se pueden ver las coordenadas en el eje X y en el eje Y. Y también tenemos aquí este botón de más opciones que yo les pedí en la clase pasada, en la práctica anterior, que quitaran el rastreo por un rato mientras avanzamos más en las prácticas, dejaran las otras que están aquí, que son las coordenadas, la referencia a objetos y la herramienta de ortogonal. Pero pues, estos botones son de encendido y apagado, lo puedo encender y apagar, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo apagué. Ahora sí tengo mis 3 capas. Me voy a ir a la capa de coordenadas absolutas para hacer la figura. Me coloco en coordenadas absolutas primero, ya que verifiqué que estoy en esa capa. Tenemos acá en la parte inferior, ya lo habíamos comentado, la barra de comandos donde escribimos o donde se coloca el comando en base a la herramienta que elegimos. Y tenemos el espacio modelo para diseño. Se diseña en el espacio modelo y el espacio papel, que en este caso tenemos 2 espacios papel creados automáticamente. Podemos crear más, podemos eliminar algunos. El espacio papel es cómo se va a observar nuestro trabajo antes de ser enviado a impresión a un plotter. Entonces, un plotter o una impresora, un graficador. El diseño se hace en el espacio modelo. Tenemos estas 3 secciones. El primero es cómo incorporar objetos de dibujo como rectángulos, círculos, arcos, splines, o sea, líneas curvas, líneas auxiliares, líneas simples, polilíneas, que es un conjunto de segmentos de líneas pero unidas entre sí, sombreados, etcétera. Y la sección de anotaciones en donde podemos utilizar herramientas que nos permiten, por ejemplo,
asignar cotas o dimensionamiento a las entidades de dibujo que diseñe, y también podemos colocar textos o colocar directrices múltiples. En la sección de modificación, todo lo que hicimos acá lo podemos modificar con estas herramientas. Podemos desplazar los objetos, podemos alargarlos, aplicarles simetría o hacer un empalme, que es en un vértice recto, hacer un corte con curvatura, con una cierta cantidad de radio. O podemos hacer un chaflán, que nos permite también en un vértice recto hacer un corte en diagonal completamente recto con una distancia dada desde un punto y de la otra desde el otro punto. Y podemos copiar entidades, recortarlas, etcétera. Vamos a irlas viendo poco a poco. En este caso, lo que voy a emplear nada más es el comando línea. Estando en la capa correcta, doy un clic sobre el comando línea y observo que aquí abajo AutoCAD se comunica conmigo y me dice, ok, comando línea, precísame el primer punto, y me está esperando aquí. ¿Cuál es el primer punto que voy a dar? Aquí es el 1,1. Entonces me coloco y digo 1 en X, 1 en Y. ¿De acuerdo? Comienza a dibujarse la línea y aquí está. Observen cómo efectivamente está del origen de aquí, está a 1 pulgada en X y 1 pulgada en Y, porque cada cuadro de la rejilla, cada punto, está a media pulgada. Entonces, desde la coordenada 1,1 estamos dibujando. El siguiente punto para dibujar es 7,1. Entonces me vuelvo a colocar, miren, porque si yo no me coloco aquí, este cuadrito blanco que está aquí moviéndose, esa se llama entrada dinámica. Podemos nosotros teclear una longitud o una dimensión de lo que queremos que la línea se defina y darle una orientación y va a generar la línea. Pero si yo le doy una coordenada, como por ejemplo 7,1, se va a teclear aquí y no lo va a aceptar porque aquí no van coordenadas, aquí van dimensiones. Entonces, ¿dónde le coloco la coordenada? Es una entrada inválida. Acá abajo, después de los dos puntos. ¿Cuál es el siguiente punto? Me pregunta AutoCAD. 7,1. 7 en X, 1 en Y. Y se dibuja la línea. Y si yo me equivoqué en algo, por ejemplo, si doy clic acá y resulta que ahí no era, puedo dar clic aquí en deshacer y se deshace la última acción que acabo de realizar. Ahora el siguiente punto para trabajar es el 7,7. Entonces lo tecleamos después de los dos puntos, 7,7. Es acá, 7,7. Enter. Ahí está. El siguiente punto para trabajar es 3,7 y 3,4. Entonces, 3,7 sería aquí, es 1, 2, 3 y 7 hacia arriba, es más o menos por aquí. Entonces, me coloco después de los dos puntos y es 3,7. 3 en X, 7 en Y. Ahí está. Ahora, el siguiente punto debería ser 3,4. 3,4. Doy un enter, ahí está. El siguiente punto tiene que ser 2 líneas hacia la izquierda, acuérdense. Entonces, el siguiente punto es 1,4. Aquí, 1,4. Y doy un enter. Ahí está. Y el último punto es 1,1. Enter. Y vean cómo la línea queda aquí colgada. Entonces yo puedo terminar el comando con un enter. O aquí con esta palomita también es lo mismo que dar enter. Ok. Ejecuto. Ahí está la figura muy sencilla. Tiene coordenadas específicas, coordenadas precisas. Entonces, ahora lo que vamos a colocar es un texto. Me voy a anotación, me voy a texto múltiple y vamos a crear una caja de texto aproximadamente por aquí. No lo estoy poniendo con una ubicación exacta. Hago una caja de texto desde un punto inicial a un punto contrario y aquí vemos que tiene la dimensión que le pusimos nosotros, punto 25. Así que vamos a teclear con mayúsculos figura elaborada con dos puntos y aparte
coordenadas absolutas. ¿De acuerdo? Aceptamos. Ahí está. Ojo con esto. Si yo selecciono el texto, voy a observar que tiene algunos puntos azules. Este es un punto de pinzamiento que me permite, cuando doy clic ahí, me permite moverme. ¿De acuerdo? Si yo lo llevo acá, lo estoy moviendo. Si yo lo llevo acá, me estoy moviendo. Así que yo puedo colocarlo donde necesito. Y este punto de aquí, por ejemplo, me permite cambiar el ancho de la caja de texto. Si yo lo hago hacia atrás, entonces la caja de texto me la hace menos ancha y el texto me lo manda o me lo envía a otras líneas. En cambio, si yo presiono ese botón y estiro, estoy haciendo la caja de texto más grande. Cuando tengo así una selección asignada, doy Escape para quitar la selección. Entonces, ahí está el texto y está la figura. Perfecto. Ahora vamos a hacerlo con coordenadas relativas. Me cambio de capa, me voy a coordenadas relativas. Y ahí estando en coordenadas relativas, me voy otra vez al comando línea. Línea. ¿Desde qué punto? Quedamos que el punto era 1,1. Va a ser el origen de la figura. Es una coordenada absoluta. Ahora sí, ya voy a ocupar coordenadas relativas. Esta línea que está hecha aquí es de 6 unidades. ¿Por qué lo sé? Porque aquí comenzó en 1 en X y aquí terminó en 7. Por lo tanto, esta línea es de 6 unidades. Y también porque si cuento los puntos de la rejilla de 2 en 2, porque cada uno mide media pulgada, aquí sería 1, aquí sería 2, aquí sería 3, aquí sería 4, aquí sería 5 y aquí serían 6 unidades. Es decir, 6 pulgadas. Entonces, si yo ya sé que esa línea tiene que ser de 6 unidades, entonces me coloco aquí abajo y le digo arroba, que quiere decir no desde el origen, sino desde el punto aquí donde estoy, arroba. ¿Cuántas unidades va a dibujar el AutoCAD en X? O sea, el siguiente punto, porque me está pidiendo, ¿dónde va a estar? Ah, pues en X, ¿cuántas unidades a la derecha? 6, porque es positiva. Coma, ¿cuántas unidades debe dibujar en Y? Es decir, si yo tuviera que subir la línea así para darle una cantidad en Y, positivo o negativo, pero no, en realidad el valor de Y va a ser 0, porque se va a quedar donde está. Entonces 6,0. Es la misma línea que hicimos con otro tipo de coordenadas. Ahora, para hacer la línea hacia arriba, ¿cuál sería la coordenada correcta relativa? Entonces son 6 unidades hacia arriba, entonces sería arroba, que significa desde ese punto 0 en X, porque no me estoy moviendo para hacerla ni a la derecha ni a la izquierda, es en el mismo punto. Entonces, en X es 0, en Y es 6, positivo o negativo, positivo porque es hacia arriba, se hace la línea. Ahora son 4 unidades hacia la izquierda, me vuelvo a colocar después de los dos puntos y es arroba, que significa desde ese punto. ¿Cuántas unidades en X? 4, pero como son a la izquierda, ahí sí debe ser menos 4, 0 en Y, ¿de acuerdo? Menos 4 para acá, 0 ni en Y, ni para arriba ni para abajo. Entonces, se crea la línea. La siguiente línea es de 3 unidades hacia abajo. Entonces me coloco y le digo arroba, que quiere decir desde donde estoy ubicada. ¿Cuánto en X voy a dibujar? Nada, porque no es ni para la derecha ni para la izquierda. Entonces es 0, 3, pero negativo o positivo. Negativo, porque va hacia abajo en la Y. Arriba es positivo, abajo es negativo. Es arroba 0 en X, menos 3. Y ahí está. La siguiente coordenada relativa sería hacia la izquierda 2. Por lo tanto, sería arroba menos 2 en X, 0 en Y. Enter. Y la última son 3 unidades hacia abajo, así que es arroba 0 en X, menos 3 unidades en Y negativas hacia abajo. Ahí está, la línea queda colgada y doy un Enter para terminar. No se ve la figura amarilla porque está exactamente en la misma ubicación y con la misma dimensión,
que la figura rosa en diferentes capas. Vamos a colocar el texto. Elegimos texto múltiple y lo desfasamos un poquito. Lo único que quiero es que se aprecie. Hago un poquito diferente nada más el cuadro de texto y es figura elaborada con 2 puntos, coordenadas relativas. Les decía que lo que quiero que se aprecie es que están en diferente capa. Ok, ahí está, ¿de acuerdo? Y vámonos a la capa de coordenadas polares. Ya que estamos en coordenadas polares, nos vamos a dibujo y volvemos a elegir línea. Y en línea, el primer punto se lo damos absoluto, 1,1, enter. Y ahí comienza la línea verde a generarse. Entonces, ahora vamos a utilizar las coordenadas polares. Para utilizar las coordenadas polares, le vamos a decir arroba, que significa desde ahí, desde donde estoy ubicada. Recuerden que no es un X, Y lo que le voy a dar, sino es un valor absoluto de lo que quiero que tenga de dimensión la línea, absoluto, sin signos, y un carácter menor que significa ángulo, y un ángulo. Entonces es arroba. ¿Cuánto quiero que mida la línea? 6 unidades. Y en su teclado en la parte inferior izquierda está este carácter que significa menor que o que también es el símbolo del ángulo. Entonces, arroba 6 con un ángulo de 0. No le ponemos grados, ni el símbolo de grados, ni la palabra. Así se lee. Arroba 6 unidades o pulgadas con un ángulo de 0. Se crea la línea exactamente igual. Ahora vamos a hacer una línea hacia arriba. ¿Cuántos grados son? 90. Entonces es arroba, que quiere decir desde donde estoy, 6 unidades con un ángulo de 90. Genera la línea. Hacia atrás son 4 unidades. 4. ¿De acuerdo? Entonces me coloco y le digo arroba, que quiere decir desde donde estoy. No le voy a poner menos 4. Le voy a poner nada más 4. Me pidieron valor absoluto. Pero la orientación o dirección se la voy a dar con mi signo. Es arroba 4 con un ángulo de hacia la izquierda. No es de 0 grados porque sería para acá. No es de 90 porque sería para acá. Si lo quiero para la izquierda es de 180. Arroba 4 con un ángulo de 180. Y se hace hacia la izquierda. Siguiente, quiero 3 hacia abajo. Entonces es arroba 3 con un ángulo de 270. Enter. Y se hace la línea. Ahora quiero 2 unidades, pero a la izquierda. Entonces me coloco y le digo arroba 2, no menos 2, 2 con un ángulo de, si quiero que vaya a la izquierda, es 180 grados. Y la última línea es de 3 unidades, es arroba, aquí, arroba 3 unidades con un ángulo de 270 grados. Enter, queda la línea colgada y doy un enter para terminar. Y voy a crear el texto, igual texto, y lo desfaso un poquito. Ahí está, figura elaborada con 2 puntos, coordenadas polares. Acepto y lo vemos, está por ahí encima. Ahora, quiero que observen algo. En la lista de capas me voy a cambiar a la de absolutas. ¿De acuerdo? Quiero que observen algo. Es más, antes de cambiarme, voy a colocar, les voy a pedir que pongan algo extra en esta ocasión. Voy a pedirles que hagan una caja de texto acá en la parte inferior para que coloquen su nombre y su grupo y la fecha. Entonces van a colocar el grupo, que en este caso sería sexto de X, o sea, sexto A, sexto B, de TEC,
no sé de qué grupo serían, o de TMI, etcétera. Y luego su nombre, tal cual viene en Classroom. Primero empieza con su nombre. Y la fecha del día de hoy es 16. Algunos les tocó hacerla el lunes, otros el miércoles, otros el jueves. 16 de abril. Pueden ponerle 04 o pueden ponerle una abreviatura o la palabra abril. Aquí es 04 de 2021. ¿De acuerdo? Acepto. Si el texto se corta en 2 líneas es porque no está lo suficientemente larga la caja, no hay problema. Lo tomo y lo arrastro para hacerla más grande, ¿de acuerdo? Y doy escape para quitar la selección. Ahí está. Ahora sí, me voy a la capa de coordenadas absolutas para que vean algo. Estoy en absolutas. Esta capa, ven aquí que hay un candado y hay un foco para poder apagar la vista o para poder asegurar. Pero esto también se puede volver a abrir. Si yo ya dejé una capa llena de todo mi proyecto, lo que quería, pues le pongo una capa para no vaya a ser que después pueda moverse algo de eso, de esas entidades que ya definí. Entonces, vean que si yo estoy en absolutas, aquí no puedo desactivar la vista, o sea, no puedo quitarle visualización a esa capa, pero sí puedo, por ejemplo, apagar las demás y ya no se ve ni la capa verde, que es la de polares, ni la capa relativas, que es la rosa. Nada más estoy quitando la vista, luego las puedo volver a encender. Y si me cambio, por ejemplo, solamente quiero ver las polares, entonces aquí puedo apagar una capa y otra capa, entonces nada más se ve esa capa. Yo no les estoy pidiendo que lo hagan, nada más que sepan que se puede trabajar así. Entonces me quedo en coordenadas polares porque fue la última capa que hice y ya terminamos la práctica. ¿Cómo la guardamos? Acá en la parte superior, guardar. Comienza a guardarse, tengan paciencia porque se tarda. Almacenamiento, luego guardando y luego ya dice guardar. Y nos vamos a varios sitios. Una es compartir aquí, compartir del lado aquí derecho, de forma solo vista. Copiamos el vínculo a memoria y lo cerramos. Porque el otro recuadro era compartirlo para que alguien lo pueda editar. En este caso a mí, que me van a entregar la vista, que me van a entregar, perdón, el enlace, podría decir que para que lo edite la maestra y lo guarde, pero no es necesario. Yo les pedí solo vista, a menos que les tenga que ayudar en algo, directamente en el archivo, pero mientras es solo vista. Copio el vínculo y cierro. Ahora, otra forma de entregar es dando clic aquí donde dice trazar en PDF. Doy un clic y se genera un archivo PDF, pero ojo aquí, en estilos de trazado no voy a elegir ni escala de grises ni monocromático, que es blanco y negro. Elijo este que se llama ACAD porque es el que me va a generar con color. Entonces, el tamaño del papel es tamaño carta en forma horizontal y pues sí. Cuando termine de generarse el PDF, aquí va a aparecer y lo puedo descargar. Ahí está, descargar PDF. Se descarga. Cuando termine de descargarse, lo puedo observar aquí en mostrar en carpeta. Y aquí está. Aquí está este PDF. Aquí está, ¿de acuerdo? Voy a cerrarlo y me voy acá. Y, oh caray, lo cerré. Ay, qué bárbara, Adriana. Bueno, me voy otra vez. Por error le di en el cruz. Y me voy a abrir mi Classroom de cualquiera de los grupos de sexto. Aquí está. Y me voy a la actividad. Estamos en la actividad número 2. Y acuérdense que aquí estaba la forma de entrar a la práctica. Aquí está. Yo ya tengo configurada mi usuario y mi contraseña. Y así que aquí está el archivo que estaba trabajando. ¿De acuerdo? Entro otra vez. Porque sin querer le di cerrar la ventana.
Ok, ahora la ventana del navegador. Ahorita que se recupere, recuerden que ya tengo dos cosas. Tengo descargado el PDF y tengo también en memoria, tengo el enlace para compartirlo. Ahora la forma en cómo se descarga el archivo de WG es, me salgo del archivo, me voy a la carpeta donde está ubicado, en este caso en segundo parcial, selecciono aquí en la casilla de verificación, aquí a la izquierda, y lo descargo, descargar. Comienza a descargarse, vean el formato que tiene el icono, este azul con amarillo, este es el icono de los archivos de WG que son editables en AutoCAD. No importa qué versión tengan, porque para la siguiente semana ya debemos tener instalado el AutoCAD en las computadoras, porque ya aquí nos quedamos cortos de herramientas en el AutoCAD web, pero no importa si ustedes tienen una versión más nueva que la mía o viceversa, etcétera, vamos a la hora de guardar, vamos a guardar con una cierta versión para que yo pueda abrir y pueda evaluar sus prácticas. Aquí puedo ver en mostrar carpeta. Todavía no termina de descargarse, pero bueno, cuando termine de descargarse, aquí está. Vean que este es un archivo PDF, y este es un archivo DWG, el cual no tenemos vista aquí porque no tengo en este momento instalado el AutoCAD aquí. Estoy utilizando el AutoCAD web. Y bueno, esa es la manera de entregar. Ustedes obviamente van a entrar aquí en la tarea y aquí van a tener el botón para entregar dos archivos, el PDF, el DWG y un enlace. Copia, el que tienen copiado en memoria, nada más lo pegan con botón derecho pegar o control V y entregan la tarea, ¿de acuerdo? Entonces, les deseo una excelente práctica, como quiera ya la habíamos visto, así que estén muy bien.